Hola, muy buenos días a todos ustedes, los nacidos bajo el signo de Capricornio. Los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones ya mismo para apoyar así nuestro refugio de animalitos rescatados. Además, si miras el video completo, podrás saber cómo participar por el sorteo de premios. Quiero contarte también que ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Es una videollamada en la cual tú puedes preguntar todo lo que desees acerca de esa personita especial, del amor, de la economía, en general de cualquier tema. Nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario. Hoy, Capricornio, vamos a hacer tu tarot semanal, que se compone de economía, amor, mensaje general de los ángeles. Recuerda que no tiene fecha específica para escucharse y que llegará a ti cuando el universo así lo desee. Que no tiene sexo, género e identidad sexual a quien va dirigido. Que no todo tiene que resonar porque es general. Toma lo bueno, deja pasar el resto y vea tu signo ascendente luego de escuchar este video, porque si no tu lectura queda a medias. Si no sabes calcular o saber cuál es tu ascendente, en nuestro primer comentario también hay un video para que tú mismo vayas y lo calcules. Comenzamos con tu mensaje general de los ángeles para esta semana. Y recuerda que si el día de hoy tienes una petición especial de oración, puedes dejarla ya mismo en los comentarios. Mira que durante estos días temas relacionados con documentos legales van a empezar a moverse. Pueden ser contratos, demandas, tutelas, reclamaciones, todo lo que tenga que ver con firmas, documentación y cosas legales, en estos días comienzan a resolverse. Me dice que va a haber luz, sí, que va a haber luz para esta situación. Para encontrar una respuesta, un apoyo, te dice busca la armonía cósmica. Estás viendo todo desde un plano físico para buscarle una solución a un problema legal o un problema que tiene que ver con documentación, pero no te has remitido o no has ido a buscarlo al plano de lo espiritual. Yo te quiero ayudar, te dice el universo, pero tú también conecta conmigo, conecta con tus guías espirituales para esto. Si tú crees que el universo te ayudará con esta situación, porque puede ser tuya o de algún familiar, escribe hecho está en los comentarios. Por otro lado te dice obra con humildad. Mira que en estos días, Capricornio, siento que vas a tener como la posibilidad de ver como gente que en el pasado no te valoró, no te ayudó, no te dio tu lugar, como que va a estar pasando una situación difícil. Hay alguien de tu pasado que digamos como que el karma le está alcanzando y hoy te dice el universo no te alegres, recuerda que cada quien va cosechando lo que merece y que no todas nuestras semillas son buenas. Tú también has tenido errores y en su debido momento cosecharás o has cosechado ello. Entonces no te alegres por el mal de tus enemigos. Bueno, pasamos ahora a la lectura para el plano de lo económico para esta semana. Comenzamos con nuestro tarot de los ángeles y de las hadas y tenemos al ángel lunar. Me dice que durante estos días debes de tener mucho cuidado con mentiras. Siento que alguien podría estar intentando estafarte. Sí, que también hay personas en tu trabajo que no muestran la cara. La luna siempre nos revela eso, ¿no? La cara oculta de la gente, la cara que no muestran a nosotros, pero que tarde o temprano sale a la luz, te dice el ángel lunar. Cuidado con estafas en estos días y cuídate de personas en tu trabajo porque siento que hay alguien que está intentando colocarte algún tipo de trampa. Vamos a ver ahora qué números de la suerte hay para esta semana, mis Capri. Tenemos el número 50,
el 58 y el 5. Miren que todos tienen 5, busquen la combinación 555 y ese número también les dará un mensaje importante. Cuando terminen de aquí, vayan a un video y lo pueden buscar. ¿Ok? Vamos a ver mensaje de la semana. Siento que hay un amigo tuyo, pero un verdadero amigo, que definitivamente está pasando por un momento de crisis. Siento que a nivel económico es momento de retribuir un poquito y darle una mano a esta persona. Puede ser una persona que recientemente se haya quedado sin trabajo, ¿sí? Puede ser una persona que haya tenido un emprendimiento y las cosas no salieron como estaba pensando y que esto esté generando un impacto demasiado enorme en su calidad de vida. Durante estos días te dice el universo, mira a tu alrededor, mira todas las bendiciones que yo te he regalado, no para que te vanaglories, sino para que te des cuenta de que tienes muchas, pero muchas bendiciones más que otras personas. Por otro lado, me dice que se abren oportunidades de estudio, de capacitación que van a permitir un ascenso. Estas oportunidades que llegan en esta semana podrían materializarse como tal a inicios del año que viene, de 2022. Y me dice, no te creas incapaz, ¿sí? No estás traicionando a nadie si te colocas como prioridad para crecer en tu parte profesional. A veces sacrificas tanto de tu vida para darle a los demás que dejas pasar buenas oportunidades. Entonces se acerca una oportunidad buena en estos días para tomar algo de capacitación, de ascenso. Tómalo sin miedo, tómalo porque de verdad es tuyo y te pertenece, te está diciendo el universo en el día de hoy. Bueno, es importantísimo que tú lo tengas pero muy presente. Vamos a pasar ahora a la lectura para el amor. Los invito a suscribirse, a activar la campanita. Recuerden que estamos en una lectura general, que la lectura que divide solteros, casados, bueno, en fin, conexiones, es el especial de amor de jueves y viernes. Hoy hay un mensaje general. Iniciales importantes para esta semana en el amor. Iniciales importantes. Iniciales importantes para el amor esta semana y una última. Ok, tenemos la letra V, la letra M, la letra C, la X y la S. Ok. Puede ser la inicial del nombre, puede ser la inicial del apellido o de la forma como ustedes le dicen a esa persona especial. Si tienen una persona en mente, los invito a que ya mismo digan el nombre de esa persona completo en su mente o en voz alta. Pueden estar juntos, separados. Veamos qué se aproxima para esta semana. Corramos un poquitín aquí. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales en el amor durante estos días? Bueno, salieron estas dos, hay que leer las dos. Ok. Bueno. Vemos que algunos de ustedes están interactuando con personas de signo Aries, Leo, Tauro, me sale aquí, Sagitario, ¿listo? Puede ser el signo solar, el ascendente o el Venus de esa persona especial. En el amor durante esta semana, mucha reflexión, ¿sí? Veo que aquí hay dos cartas que me hablan acerca de que hay personas que se sienten muy solas, ¿sí?
Siento que algunas de las conexiones de ustedes están rotas o están pasando por un periodo como de enfriamiento bastante marcado, bastante serio. Y el universo el día de hoy les está diciendo, este tiempo es necesario y hay algo que hay que trabajar durante esta semana, es el tema de la confianza. Tenemos aquí la carta del mago. Me dice también que el mago siempre nos habla más que de relaciones, nos habla de trabajo. Y me dice que hay distanciamiento que se ha causado también por el hecho de que uno de los dos en la pareja ha estado muy dedicado a la parte laboral o a sus amigos del trabajo, a sus amigas, y que esto ha generado como, no sé, ansiedad en el otro. Miren que tenemos la carta de las alucinaciones luego de todas estas. Me dice hay que ponerle mucho cuidado. Sí, hay que ponerle mucho cuidado porque uno piensa que no, pero este distanciamiento ocasionado por el trabajo, por dedicarle tiempo a otras personas, comienza a abrir un bache en la relación. Esta semana es fundamental trabajar esto, te dice, para evitar rupturas, porque yo aquí sí veo el riesgo de ruptura marcado, inminente, el riesgo de que si ciertas relaciones no trabajan esta parte de conexión, de vínculo, incluso esto puede estar afectando como su vínculo sexual y toda la cosa, sí se podrían dar rupturas. Entonces, el universo siempre nos previene para que tomemos cartas, para que tomemos acciones o medidas. Vamos a ver ahora qué nos dice, qué más nos clarifica este otro tarot. Bueno, yo siento que tu persona especial o aquí hay alguien que vive pendiente de las redes sociales del otro, ¿sí? Hay que tomar un poco de control, de dominio sobre esta situación para que no se nos vuelva como un tema casi que obsesivo, ¿sí? Si eres tú, te estoy diciendo pilas, estas son como señales de alarma de que quizá no estás confiando tanto en tu pareja, ¿sí? Tenemos por este lado este 9 de espadas, que es una carta bastante triste, porque es una carta muy relacionada con el chisme, la calumnia, ¿sí? Y siento que esto es como obra de terceras personas que a veces intentan como desgraciar la vida de los demás, cuando tampoco se sienten felices con lo que ellos mismos o ellas mismas son, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con este tema, avanzar, a fluir, a no prestar atención a otras personas, hacer oídos sordos a rumores y cualquier cosa que tú tengas durante esta semana respecto a temas de confianza, como nos dice el mago, hablarlo directamente con tu pareja. Bueno, veamos qué ángel o qué hada nos sale en nuestro tarot. Te dice dominación es Zadkiel, el dominio y el poder. Mire que esto es fundamental durante estos días para que ustedes puedan tener como autocontrol. Me dice mucho autocontrol. Algunos andan de intensos, o más bien de intensos no, como revisando demasiado estas redes sociales de la otra persona, y siento que eso se ha vuelto ya de verdad algo que obsesivo. Cuidado con eso, autocontrol y dominio. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Ya les cuento los premios y los requisitos. Quiero decirte, Capricornio, que te quiero muchísimo. Y gracias de parte de nuestros peluditos y de nuestra gatita Tahani que van a operar, perdón, el día miércoles. Te cuento que los premios son una lectura privada que se sortea cada semana y estar en los en vivo. Y los requisitos a día de hoy son estar suscritos en el canal, darle like al video, activar la campanita y deben dejar un emoji de un perrito en los comentarios. De esa manera sabré que viste el video completo. Te llevo mi corazón, un abrazo enorme.